Pedro Infante no fue solo un actor, fue un mito, un ídolo que cantó y lloró en la pantalla grande, con el mismo corazón con el que millones de mexicanos lo convirtieron en inmortal. No le haga caso. Hoy su figura vive en altares, en discos viejos, en la memoria de generaciones que lo vieron amar, sufrir y volar, hasta caer para siempre el 15 de abril de 1957. Pero entre tantas historias, entre tantos personajes que interpretó con el alma, surge una pregunta que aún resuena en la nostalgia colectiva. ¿Cuál fue la película que lo hizo eterno? Pero antes, suscríbete para conocer historias que revelan los secretos del cine mexicano. Para entender el impacto de Pedro Infante, hay que regresar a una época en que México aún sanaba sus heridas revolucionarias y buscaba en el cine un espejo donde reconocerse. Era la llamada época de oro del cine mexicano, un periodo que floreció entre los años 30 y 50, cuando nuestras pantallas dejaron de imitar a Hollywood y comenzaron a contar historias propias, del barrio, del campo, del amor imposible, de lo profundamente humano. El país vivía una transformación cultural. La radio unía a las familias, los salones de cine eran templos populares, y las estrellas, como Jorge Negrete, María Félix o Dolores del Río, eran vistos casi como figuras celestiales. Mi hija está casada. Pero yo no soy celoso. En ese universo, Pedro Infante no fue un actor más, fue el rostro de un pueblo esperanzado, el hombre de a pie que soñaba, que cantaba con sentimiento y que, a pesar de todo, seguía adelante. Infante apareció en más de 60 películas, pero no todas brillaron igual. Algunas fueron comedias ligeras, otras melodramas familiares, y luego están aquellas que lo marcaron para siempre, que captaron el alma de una nación, en especial una, cuya popularidad traspasó generaciones y fronteras. ¿Por qué? ¿Qué tiene una película para quedar en la memoria colectiva? ¿Solo fama, taquilla, o es ese raro hechizo que transforma una historia en parte de nuestra identidad? Ese eco que, aunque pasen los años, aún nos hace reír, llorar y recordar. ¿Pero tú qué opinas? Para hablar de la película más popular de Pedro Infante, hay que entender primero qué significa popular. No basta con decir que fue la más vista o la más premiada. En este caso, lo popular va más allá de los números, es una medida de afecto, de repetición, de memoria compartida. Es la película que se transmite cada año en la televisión, que se comenta en sobremesas familiares, que aún se tararea en cantinas y reuniones. Pero también hay que tener cuidado. Lo popular no siempre es sinónimo de lo mejor. Muchas veces, el éxito masivo responde a factores ajenos a la calidad artística. Puede ser el momento histórico, la identificación emocional, o incluso la repetición forzada por los medios. Por eso, al hablar de la película más popular de Pedro Infante, no buscamos solo cuál ganó más premios o recaudó más dinero. Buscamos la que caló más hondo, la que, sin importar cuántas veces se vea, siempre deja algo en el corazón. En ese sentido, Nosotros los pobres 1948 se levanta como un símbolo. No solo fue un éxito de taquilla, fue un fenómeno cultural. ¡Cállate! ¡Sí! ¡Tú la mataste! ¡Tú la mataste! Su historia sencilla, de injusticia, dolor y ternura, retrató a una clase obrera que por primera vez se veía reflejada en la gran pantalla. Y Pedro no actuó, vivió a ese personaje, su voz quebrada, su mirada herida, su nobleza arrebatada por la tragedia. Todo eso convirtió a Pepe el Toro en algo más que un personaje, en una leyenda del cine nacional. Entonces, ¿es solo cine, o es un retrato emocional de un país entero? ¿Es solo una película popular, o es, en realidad, un pedazo de nuestra memoria colectiva? Porque a veces, lo más profundo no se mide en críticas ni premios, sino en cómo nos sacude el alma. Nosotros los pobres no fue solo un éxito cinematográfico, fue un espejo que incomodó a muchos y conmovió a millones. Eso era lo que no podía decirte. Su llegada coincidió con un México que aún se debatía entre la modernización urbana y la marginación social. Mientras el discurso oficial hablaba de progreso, la pantalla mostraba vecindades humildes, madres solteras, carpinteros mal pagados, niños abandonados, y lo hacía con una honestidad brutal. La película generó reacciones sociales profundas. Mira nomás cómo se ve. En las zonas populares, el impacto fue inmediato. La gente veía en Pepe el Toro a un padre, un hermano, un vecino. Se formaban largas filas en los cines, algunos espectadores la veían 2 o 3 veces. Las lágrimas eran comunes, pero también la esperanza, porque por más dura que fuera la historia, Pedro Infante ofrecía siempre una luz, una canción, una sonrisa, una promesa de que aún en la pobreza había dignidad. En el plano político,
el fenómeno no pasó desapercibido. Aunque no era una película militante, su contenido social, la injusticia judicial, la brutalidad policial, la desigualdad, hizo que algunos sectores la vieran con sospecha. La censura no la tocó, pero sí puso en alerta a un sistema que no solía tolerar representaciones tan crudas de la realidad. Paradójicamente, el régimen usó el cine de la época de oro para proyectar una imagen fuerte y unificada de México, pero películas como esta demostraban que la unidad nacional estaba llena de grietas, y sin embargo, ese retrato duro no alejaba al público. Al contrario, Nosotros los pobres se convirtió en un acto colectivo de catarsis. En las salas oscuras, el pueblo lloraba su propio dolor, y al hacerlo, se reconocía y se abrazaba. ¿Cómo explicar que una película, sin grandes efectos ni discursos ideológicos, lograra mover tanto? Tal vez porque, a veces, el arte no necesita gritar para sacudir. Solo basta con mostrar, con sinceridad, lo que duele y lo que espera. Pedro Infante no fue solo un actor ni Nosotros los pobres fue solo una película. Juntos se convirtieron en una declaración de identidad, en una forma de decir, aquí estamos, aunque no tengamos nada, seguimos soñando. ¿Dónde andaba todo el mediodía perdida? Su éxito no se mide solo en taquilla, sino en la forma en que tocó generaciones enteras, en cómo sus frases se volvieron parte del habla cotidiana, en cómo su imagen sigue colgada en miles de hogares humildes. Y es que, más allá del cine, lo que Pedro Infante nos dejó fue un espejo donde, con todas nuestras heridas y cicatrices, seguimos viéndonos con amor. Su cine no negó la pobreza, pero tampoco la romantizó, la mostró con todo su peso, con toda su ternura, y nos recordó que aún en la miseria puede haber belleza, lucha y esperanza. Hoy, cuando el entretenimiento parece olvidarse del alma, vale la pena volver a ese blanco y negro que supo decir tanto sin necesidad de adornos, porque en la voz quebrada de Pepe el Toro todavía se escucha el eco de un país que no se rinde. ¿Y tú, sigues creyendo que las películas viejas no tienen nada que decirnos? Si te apasiona el cine de oro mexicano y quieres seguir descubriendo las historias que marcaron a todo un país, suscríbete al canal. Aquí desenterramos joyas, analizamos leyendas y revivimos emociones que no pasan de moda.